división celular es el proceso que permite a las células el poder generar nuevas células para construir cualquier órgano. Els nostres músculs també es creen d'aquesta manera. No obstant això, en els malalts d'atròfia muscular espinal, les cèl·lules són incapaces de dividir-se per crear músculs sans. Están totalmente alterados, sobre todo en su capacidad de regenerarse, es decir, en volver a formar un músculo sano ante cualquier proceso que los altera. Abans es creia que la causa d'això era un dany en el nervi que impedia que es transmetés la informació a la cèl·lula. La investigació que dirigeix el professor Serrano confirma que la clau està en que les cèl·lules malaltes no tenen una proteïna que regula el procés de divisió celular. És la proteïna IgH-MBP2. Sí, uno de los aspectos novedosos de estos estudios es la demostración de que efectivamente el tejido afectado no es solamente el nervioso, sino que intrínsecamente las células musculares, en ausencia del nervio, ya tienen su función alterada. Antonio Serrano i el seu equip tracten d'averiguar quin és el paper d'aquesta proteïna en la creació de nous teixits. Per això estudien cèl·lules musculars sanes i cèl·lules musculars malaltes i observen les diferències de comportament entre ambdues. El número de células que nosotros podemos conseguir a partir de una única célula normal podría ser, por ejemplo, 100. Estas células no llegan a un número de 20 o 25, es decir, tienen muy alterada su capacidad proliferativa. El problema de les cèl·lules malaltes per atròfia muscular espinal no és només que la seva reproducció sigui menor, sinó que a més són més petites e irregulars. Esto sería una sección al microscopio de un músculo normal en la que observamos que cada redonda coloreada en rojo son células musculares que tienen un tamaño determinado, y en un modelo genético de ratón al que le faltaba esta proteína que hemos usado para el estudio, pues podemos ver comparativamente que las células musculares son mucho más pequeñas en su tamaño. En estados avanzados de la enfermedad pues llega a degenerar de forma muy grave con aumento y una atrofia dramática de las células que hace que el músculo sea totalmente inservible. Lo que hemos descubierto plantea una serie de nuevos interrogantes que hacen replantearse, en el caso de que hubiera una estrategia para tratar la enfermedad, el tejido sobre el que tendríamos que actuar. Es decir, no solamente habría que actuar en el sistema nervioso, sino también en el sistema muscular como mínimo. Antonio fa recerca bàsica, in vitro, que permet donar petites passes però decidides per aconseguir un tractament efectiu de la malaltia.